reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Aquí estamos en este lunes que empezó medio a garuar. Qué tiempo, Qué primavera, mamma mía. Bueno, acá estamos saliendo hoy al aire, dándoles la bienvenida desde el estudio de Chicha Mariani, junto con nuestro operador Nicolás Chino Román, Raquel Márquez quien les habla, y la colaboración de Eduardo Zanardi. Bueno, hoy voy a entrar directamente al tema porque tenemos un invitado muy importante, tenemos muchas cosas para conversar con él, pero por sobre todo quería empezar un poco con las efemérides, ¿no? Y bueno, el día de mañana, que hoy es 7, mañana 8 de octubre de 1895, nace en Lobos, provincia de Buenos Aires, o en Roque Pérez, no sé, sigue estando en discusión dónde nació Juan Domingo Perón. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo no recordarlo? ¿Cómo no recordar a Juan Domingo Perón? Con él nació la doctrina que hizo de la justicia social, la bandera del movimiento, que hasta hoy la defendemos más que nunca. Más que nunca necesitamos que esto se haga realidad. Nacionalizó los ferrocarriles, el comercio exterior, la marina mercante, el servicio telefónico, creó SOMISA, estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, creó los tribunales laborales, fortaleció los sindicatos y las convenciones colectivas. Los trabajadores adquirieron derechos sociales y ocuparon el centro de la escena. Fue un modelo económico basado en la producción industrial, orientado al consumo interno, con intervención del Estado, y una redistribución favorable a los trabajadores. La independencia económica, la justicia social y la soberanía política sintetizan las banderas del movimiento peronista y de todo aquel movimiento popular que adhiera a este ideario que realmente hoy, más que nunca, necesitamos reivindicar, y más que nunca aquellos argentinos que nunca leyeron a Perón, que solamente saben de Perón algunas cosas que a veces dicen que hace más de 70 años el peronismo fue la ruina del país. Estas cosas que se dicen por los medios, ¿no? Y mucha gente lo cree, que el peronismo fue la ruina del país. No sé de qué país hablan, ¿no? Porque realmente si es el país de la oligarquía, del país de los terratenientes de esa época, del país de los financieros concentrados y que responden a los grandes monopolios internacionales, si se refieren a ese país, bueno, puede ser que Perón haya sido el culpable que se terminara con todo eso. Pero si se refieren a este país, al país que soñamos los argentinos, para vivir en paz, con dignidad, para vivir como se debe de vivir, para que los trabajadores puedan acceder absolutamente a todos, Perón fue uno de los responsables de ese sueño eterno, de ese sueño que lamentablemente está interrumpido hace bastante y que ahora, con el gobierno de Milei, lo está despedazando, no solamente a la doctrina, sino a todo lo que significa el tema de la soberanía. Ustedes se acuerdan que en el programa anterior tuvimos un programa que hablamos sobre la soberanía cultural, que estuvo Nemesio Juárez, después un cineasta hermosísimo de la época del cine de la Liberación. Después hemos hecho otro programa que fue sobre la soberanía territorial y todo lo referente a Malvinas, a la Antártida, a nuestros ríos, a lo que pasa con la hidrovía, a todo lo que se están apoderando y que estamos ahí, estamos en peligro. Pero bueno, hoy vamos a tratar sobre la soberanía política
fundamental, que lo vamos a hablar con el invitado, que ya lo voy a presentar, pero también vamos a hablar sobre la soberanía energética. Pero antes de esta presentación, yo les quiero recordar otro efeméride, que es justamente el día de hoy. Y bueno, acá le voy a decir a nuestro querido operador que esté atento, porque tenemos un audio. Un 7 de marzo de 1953, es porque es un 7 nada más, ¿no? Y hoy es 7, pero en realidad no es el 7 de octubre, fue el 7 de marzo. A veces me confundo y los hago confundir a ustedes. Pero bueno, en esa época se inauguró la Universidad Obrera. Y aquí van a escuchar una perlita para todos aquellos que no le conocen la voz a Perón. Bueno, escuchen lo que decía Perón en aquellos tiempos. Por eso queremos llevar la cultura popular. Claro, el sistema no es el mismo de antes. No se pueden tener universidades y facultades para que allí los que pueden vayan a cultivarse con lo que paga el pueblo. No, eso no queremos nosotros. Nosotros queremos que puedan ir todos y que el pueblo tenga también su sistema propio de ir elevando su propia cultura. Para esto hay que diversificar y aumentar enormemente los fondos de propulsión de la cultura social y de la cultura general y de la cultura técnica en todos sus aspectos. Eso es lo que nosotros buscamos. Y cultura política. Porque uno de los males más grandes nuestros es la falta de cultura política. El fraude, todas esas cosas han sido posibles por un pueblo sin cultura política, que creía que el buen político era aquel que hacía mejor la combinación para hacerle trampa a los demás. Eso es una falta de cultura. Es como generalmente pasa al hombre que no tiene cultura en la vida y que cree que el camino más corto para enriquecerse es robar en vez de trabajar. Porque no está capacitado para trabajar. Si está capacitado para trabajar y tiene él gana ese mismo dinero que lo roba en contra de la ley. En el otro campo lo gana mejor con su capacidad. Si está capacitado. En política pasa lo mismo. Cuando le falta cultura política, cuando no tiene sentido real de eso, y bueno, él cree que haciendo esos chanchullos que hacían es como se es político. Y hasta ahora la gente ha aceptado como una cuestión fatal que la política sea una porquería. Y sí, no debe ser así. Política es una cuestión muy noble y muy grande, como que es el manejo de la cosa pública, de la cosa de todos, por hombres capacitados y honrados para hacerlo. La cultura política de un pueblo descarta la posibilidad de que sean los camanduleros, los bandidos, los ladrones, los que administren la cosa que es de todos. Pero esta es una aberración que solamente se puede concebir en un pueblo que no tenga cultura política. Ahora, por esa razón, si los aspectos que debemos llenar son de orden político, de orden sindical. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos organizando una comunidad de base sindical. No sabemos cuál va a ser la evolución del futuro, pero sí podemos decir que nada que sea parte de la organización sindical podrá ir lejos dentro de nuestra organización. ¿Qué tal? Qué bueno que es escucharlo, qué bueno que es escucharlo. Yo tuve el privilegio de recordarlo a él, que él murió allá hace 50 años. Y como yo soy un poquitito más grande, me acuerdo de esa voz. Pero además es para escucharlo siempre, siempre nos está enseñando algo. Qué importante lo que dice, ¿no? De esto de la cultura política. Y qué bien que defiende el tema del estudio, de la capacitación, que es lo que hoy nos está arrebatando este gobierno de manera troncal. Es decir, ya quiere destruir realmente no al Estado, quiere destruir la nación, al país, a la República. Pero creo que no lo vamos a... estoy convencida que no va a poder. No va a poder. Venceremos. Bueno, acá siempre hablamos... ¿Cómo pasar el día que mañana es el cumpleaños y no hablar de Perón? Ya voy a traer otras perlitas de Perón para que aquellos que nunca lo escucharon lo empiecen a escuchar. Y bueno, y ahora vamos directamente al tema que nos convoca hoy, que es justamente hablar sobre soberanía política y soberanía energética con un especialista en el tema. Él es abogado constitucionalista y sabe mucho de estas dos cosas.
Juan Francisco Soto. Muchas Buenas gracias, tardes, muchas ¿cómo gracias. estás? Encantada que viniste. Un honor para mí estar aquí, aparte de tu programa con esta temática tan específica y tan necesaria para el conjunto del pueblo argentino, porque es lo que se habla en la calle, pero no se están dando cuenta que están hablando de esto, de la crisis constitucional y puntualmente, en este caso específico, de la crisis del sistema energético. Todos saben que Argentina es un país que cuenta con muchísimos recursos, pero no se los utiliza para el desarrollo armónico y planificado de las fuerzas productivas y las capacidades individuales y colectivas que tiene nuestro pueblo. Así es, por eso dije, bueno, ¿a quién invito para seguir con los temas de la soberanía? Y aquí me acordé que teníamos a un conocedor y un experto. Pero bueno, vamos a dar así un poquitito también hablar sobre nuestra soberanía política cuando estamos hablando de la manera que está manejando el presidente de la Nación, si bien tiene la facultad el presidente de dictar decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué pasó con este decreto, el 7023, el primero que él que decretó, mejor dicho, ¿no? Y que mandó al Congreso de la Nación y que todavía no se trató? Una cosa increíble, ¿no? Bueno, mira, eso hay que comprenderlo. El DNU 70, lamentablemente hay que remitirse 30 años atrás, cuando se reforma la Constitución de la Nación 94. Argentina, 1994, y uno de los principales argumentos de ese trágico, nefasto Pacto de Olivos, Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Menem y sus equipos técnicos y políticos de aquel entonces, que conformaron núcleo de coincidencias básicas, o sea, para que entienda la audiencia, una suerte de puntos en común, que era lo que debían reformarse y que así lo sancionó el Congreso de la Nación. Uno de esos puntos era que no existan más decretos de necesidad y urgencia, porque existía una suerte de decreto ley como atribución del modelo presidencial que era tolerado en determinados alcances y marcos que establecía la Corte Suprema de acuerdo a la jurisprudencia. El presidente lo podía sancionar y la Corte Suprema lo enmarcaba, lo analizaba y acompañaba o no. ¿Qué ocurrió? Y esto es muy importante porque vos hablás del país, de la Argentina, y la Argentina en la época de Perón era otro marco constitucional que se tenía, era la Constitución de Alberdi, que tenía una característica: existía el Estado-Nación, liberal, oligárquico y conservador, pero existía el Estado-Nación. Yo simplemente recuerdo que en el año 1936, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toleró que sea constitucional el control del comercio exterior. Uh-huh. La Corte Suprema también en ese año, en esa década, la década del 30, que no gobernaba el peronismo, sino que eran unas fuerzas oligárquico, filo imperio británico, que soñaban que seamos parte de como ahora la OTAN en ese momento, del Commonwealth, del imperio británico, como decía el hijo de Julio Argentino Roca, somos parte no informal del imperio británico. Bueno, la Corte Suprema en ese momento toleraba que el Estado Nacional controle el comercio exterior, toleraba la constitucionalidad de la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de Granos y el control cambiario. Todo. Entonces, cuando vino Perón, tenía Estado Nacional y existían los resortes del Estado Nacional para un Estado periférico como Argentina, en el concierto mundial de la diversión internacional del trabajo y el poder financiero internacional, porque ese intervencionismo en la década del 30 viene de una crisis financiera anterior, no como la de ahora, del año 2008-2019 de Wall Street, Londres. Era la crisis, el crack del 29, se decía. Claro. Entonces, en Argentina, el Estado Nacional tenía que dar mínimas respuestas para garantizar la seguridad, la estabilidad en un marco precario de autodeterminación o soberanía política endeble. Pero se tomaban esas decisiones porque el marco constitucional lo toleraba. Cuando cae el muro de Berlín en 1989, asume Carlos Saúl Menem en agosto de 1989, 6 meses, Raúl Alfonsín no cumple su mandato, se retira antes. Y ese año es un año bisagra,
pero para la Argentina es bisagra, no solamente para el mundo, porque acá la Unión Soviética y todos los estados satélites de la URSS, o una revolución de color que se intentó hacer contra la República Popular China con una sublevación pagada por la CIA en Tiananmen, que se conoce como esa sublevación, o otros episodios de violencia por reacomodamiento social. No. Menem comienza lo que sería para nosotros el antecedente del decreto 70 de Milei. Sanciona la ley de reforma del Estado y de emergencia económica. Con Dromi, me acuerdo perfectamente, que dijo, nada que debe ser del Estado quedará en manos del Estado. Y entonces el Estado anterior, que no nace solo con Perón se da un salto cualitativo de goce para la felicidad del pueblo a partir de la justicia social, soberanía política e independencia económica. Pero todo había arrancado con la consolidación del Estado nacional oligárquico unitario, con Alberdi y la Constitución de 1852, con Mariano Fragueiro, en ese episodio que va del gobierno de Mariano Fragueiro, ministro de Economía, y Urquiza de presidente, Pavón, y arranca lo que serían los ferrocarriles, servicio público de ferrocarriles. Arranca el alumbrado en la ciudad de La Plata, 1879 es el alumbrado de París. Lo estaba viendo ahora, porque tuve un episodio que justo calcé por un vuelo, no viajo nunca al exterior, y me tocó hacer escala ahí. Fuimos a ver el tema del Electricité de France, que se hacían intercambios acá con agua y energía, porque se hace carrera en el servicio público, la carrera del servidor público. Teníamos tradición de servicio público que arranca en el siglo XIX. Ahora nos vas a hablar bien del tema energético. Sí. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver, me lo decía un ingeniero antes de venir, no te olvides de los ferrocarriles. Claro, nosotros hablamos del servicio público de electricidad, pero los ferrocarriles ya fueron servicio público, fuimos vanguardia mundial en brindar servicio público de los ferrocarriles, porque era una potestad en cabeza del Estado Nacional en el modelo de Alberdi. En la primer cláusula del progreso es un mandato del Congreso de la Nación el fomento de los ferrocarriles, colonización de tierras, todo un lenguaje que es muy atávico, concesiones temporales y de privilegios para inversiones extranjeras. Esto que estoy diciendo se acaba de usar ahora, Esta frase de la primera cláusula del progreso de Alberdi es el fundamento del RIGI. Está en la comisión, ponen, estos habrán avivado, dije yo, ahora que son alberdianos, llegó un gobierno alberdiano, habrán leído, porque sale la Constitución en 1852 y sale un explicativo de Alberdi de la naturaleza de política económica, utilizando sus cláusulas constitucionales. Adam Smith era Alberdi, que era el libertario del siglo XIX, que era el intelectual del Imperio Británico, que Adam Smith nace contra la Revolución Norteamericana, un anglosajón puro de Londres que contesta la revolución nacionalista que controla el comercio exterior, fomenta la marina mercante con un banco nacional para el desarrollo de ciencia y tecnología del pueblo norteamericano. Fue la revolución norteamericana. Claro. Entonces, eso se contesta con Adam Smith. Acá en Buenos Aires, muy admirador de Europa, Adam Smith era la hegemonía, lamentablemente. Entonces tenemos una constitución que tiene cláusulas constitucionales que van contra la revolución norteamericana. Esto es un detalle no menor, porque siempre se dice, no, porque tenemos nuestra constitución a la usanza norteamericana. Una parte, las atribuciones del Congreso de la Nación o el modelo de división de poderes, pero las normas o las cláusulas, normas constitucionales económicas, es lo contrario a la revolución norteamericana. Los norteamericanos no tienen la libre navegabilidad garantizada del río interior Mississippi. En cambio, nosotros sí la tenemos. Nosotros lo tuvimos desde un Bueno, principio. pero eso es al revés de la concepción de la revolución norteamericana. Entonces, cuando se es alberdiano para algunas cosas, se hace la revolución norteamericana, y para lo otro sos un simple lacayo del Imperio Británico. Así o jugás ese juego funcionalmente y nunca te vas a desarrollar. Bien. Así que, quiere decir que cuando decimos que con estos DNU y con el RIGI nos estamos retrotrayendo al siglo XIX, no estamos equivocados, porque esto se dice popularmente. Claro, ¿no? es nuestra arquitectura constitucional que tiene lo peor de Alberdi, de Adam Smith, y tiene
el paradigma pretendido de una socialdemocracia que funciona bien en los papeles, como las tesis que se escriben en las universidades de ciencias sociales, ya sea de derecho o de ciencias políticas, donde hay un ideal de diálogo democrático y que eso se traslada al pueblo sin tomar en cuenta los factores reales de poder que hay en el mundo. Entonces, se pretendió regular los decretos de Menem del año 89. En el año 1994 se desarrolló una jurisprudencia al respecto de qué se entiende por decreto de necesidad y urgencia, en qué momentos son tolerados o no por la Corte Suprema. Esto es muy cambiante, no quiero aburrir con citas jurisprudenciales, no, claro. porque acá vamos al punto del escándalo del año 2024. Todo lo que escribió la Corte Suprema sobre la atribución del Poder Ejecutivo de emitir decretos de necesidad y urgencia, los está borrando con el codo. Porque si estuviera gobernando, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner o Axel Kicillof o Ricardo Quintela y emite un DNU como el 70 automáticamente, yo creo que en el lapso de no menos de 2 meses es decretado inconstitucional por la Corte Suprema. Claro, es que es así. Pero como los factores reales de poder coinciden con la visión de la verdadera autoridad de gobernanza de la Argentina, que es la Corte Suprema. Sí. Si uno mira, ve un Congreso titubeante que va negociando, ve un presidente que siempre está tratando de construir poder, pero una Corte Suprema que tiene mucho más poder en la práctica que el Congreso de la Nación y que el Poder Ejecutivo. Entonces, si bien Milei, por supuesto, es un presidente que debería ser destituido por juicio político por las barbaridades y atrocidades que ya cometió hasta ahora, la verdadera responsable de la crisis socioeconómica, política y humanitaria del país es la Corte Suprema y sus 4 integrantes, Horacio Rosati, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti. Ellos son los que tienen la superintendencia sobre las cámaras federales, ya sea contencioso administrativa, Cámara del Crimen y los demás juzgados de primera instancia, para tolerar que exista un DNU que va contra todo lo que se escribió en la Convención Constituyente hace 30 años, donde se estableció que bajo pena de nulidad absoluta el presidente de la Nación no puede emitir decretos de necesidad y urgencia. Ese es el principio. A partir de ahí aparece la excepción cuando condiciones impostergables. Claro, sí. Bueno, y entonces... Como fue lo de la pandemia, un ejemplo, que tuvo que, había una necesidad de hacer un... El principio general es que es nulo. Y no puede abarcar tantas materias, tiene que ser solo un tema puntual. Y tiene que existir una real urgencia o algo imprevisto que emerge, una emergencia. Bueno, y acá hay otro tema. En el año 2006, a instancias de legisladores como Cristina Fernández de Kirchner, en el primer mandato, en el único mandato del expresidente Néstor Carlos Kirchner, se decidió reglamentar el uso de los DNU. También de los decretos parciales. Los decretos parciales me refiero cuando el presidente hace atribución de vetar parcialmente. Sí. Y también de lo que se denomina delegación legislativa, que es cuando el presidente emite un decreto en base a una atribución delegada por los legisladores en un marco preestablecido, con un plazo, etcétera. Entonces se sanciona una ley que es la 26122. Esta ley regula el uso de los DNU. Y acá viene lo que vos comentabas, porque esta ley establece una comisión bicameral permanente de control de los decretos de necesidad y urgencia. Y que es tremendo, porque esto siempre lo hablamos acá, que se empezó ahora en esa comisión a tratar los decretos de Macri, y después van a tratar los de Alberto. Entonces realmente es una tomada de pelo, porque no se le puede llamar de otra manera, cuando la necesidad era tratar el DNU 7023. Y sin embargo se sigue discutiendo eso, y como bien vos estás planteando, acá la responsabilidad absoluta está en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia. Porque incluso esta ley es inconstitucional. Porque esta ley establece que el DNU deja de tener validez solamente si se expiden, lo ratifican. Supongamos, esta comisión bicameral establece que el DNU 70, por la mayoría de sus miembros, que son 16, 8 y 8, sí. Establece que, supongamos, 12 suscriben, legisladores entre diputados y senadores, que es inconstitucional el DNU 70.
ese dictamen tiene que ser ratificado en el recinto por la mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los presentes, una vez que haya quórum de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Bien, o si no mantiene la validez. Claro, está válido. Y eso, Sí. mantener la validez, hay otro artículo en la Constitución Nacional que establece que no se presupone, no existe la sanción tácita, no se puede presuponer la voluntad de una de las dos cámaras. Entonces, si la Corte Suprema no trata el DNU 70, tampoco trata la constitucionalidad de la ley que regula los DNU, que tiene un defecto de origen. Esto para que la audiencia entienda, la Corte Suprema no tiene plazos. No. Pero si quiere, decreta un caso que es urgente y por per saltum se arroga, o sea, toma el expediente de cualquier tribunal del país que esté en la justicia federal o nacional. El poder que tiene es ilimitado, el de la Corte Suprema. Es demasiado, sí. Cuando se estableció la arquitectura constitucional argentina en el año 2853, no se pensó que la Corte Suprema se iba a ir arrogando cada vez más atribuciones y poderes porque tiene la última palabra en decidir qué es constitucional y qué no. Y que no. Este defecto en el desarrollo evolutivo institucional de la Argentina todavía no está suficientemente tratado. Lo único que se trató en la reforma de 94, con la pretensión de quitarle más poder o atribuciones o capacidad de decisión formales al presidente de turno, era restringirle la posibilidad de que nombre los fiscales federales ni los jueces en forma directa a propuestas, y luego se establece la aprobación de ese pliego en el Congreso de la Nación. No, se creó un órgano, se importó un órgano de los sistemas parlamentarios, que es el Consejo de Magistrados, El Consejo de Magistrados. con una integración sui generis representativa de cada sector de la clase política institucional vinculado al Poder Judicial, que son una parte de senadores, otra de diputados, el Consejo Universitario también tiene representación, el Poder Ejecutivo Nacional, la Asociación de Jueces, y esto no está funcionando bien tampoco. Tampoco funciona directamente. Porque, y acá volvemos a lo anterior. No tenemos un debate profundizado sobre nuestro modelo democrático. Debatir nuestro modelo democrático nos lleva a debatir una nueva Constitución Nacional o reformar parcial o totalmente la actual, para decirlo con otras palabras. Recordamos que Cristina intentó hacer una reforma no tan profunda, pero que intentó hacer una reforma y que sin embargo no tuvo el quórum, no hubo tampoco un apoyo por parte ni de la sociedad ni de todas estas entidades que estamos hablando. Es decir, el poder absoluto que tiene la Corte Suprema de Justicia no hay cómo darle. Recordaremos que hace varios años, todavía era presidenta Cristina, recordamos que se formó un foro para la nueva Constitución Nacional, y en donde han participado muchísimas personas que estaban con la capacidad como para hacer este tipo de reforma, y eso no se pudo llevar adelante, lo recordamos muy bien. Sí, nos conocemos de esa época. De esa época. Y quería hacerte una mención brevemente histórica, sin aburrir a la audiencia, que cuando Perón gana las elecciones en febrero del 46, él inicia un cuestionamiento a la legitimidad de origen de los integrantes de la Corte Suprema de aquel entonces, porque era una Corte Suprema que había convalidado el golpe militar a Hipólito Yrigoyen. Entonces, si era una Corte Suprema que sostuvo que un grupo de militares podrían entrar con tanques y tomar la Casa Rosada y comenzar a asumir la presidencia de la nación, y que eso era constitucional y válido, a partir de allí perdían legitimidad para decidir sobre otras cuestiones. Había una causal de mal desempeño, pero sobradamente fundada. Recordámosle también a la audiencia que todos los golpes militares que hemos tenido y la ruptura de la continuidad democrática que hubo a partir del 1955, también hubo una responsabilidad de todos esos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, está muy bien lo que señalas. Sí, vos sabés que
Eso lo menciono muchas veces en el programa, porque es algo que me apasionó siempre. ¿Cómo puede ser que la Corte Suprema no haya dicho nunca nada cuando se cerró el Congreso de la Nación, cuando se cerraban los sindicatos, cuando se tomaba... ¿Cómo puede ser? ¿Para qué está la Corte entonces? ¿Para presionar o para hacer cumplir la ley o para hacer cumplir las cosas que determinan los que son totalmente antidemocráticos? Es decir, jamás garantizaron el derecho del ciudadano común. No. Por eso, entonces, la Corte Suprema de Justicia realmente es una figura, esto dicho por cualquier ciudadano, que en realidad nos está sometiendo a que el pueblo sea sojuzgado y que no se pueda realmente cumplir con una democracia participativa. Bueno, ¿qué te parece si nos tomamos un matecito? Hacemos una pequeña pausita. Por supuesto. Y ahora vamos a presentar acá un tema musical, que todos los temas que yo elijo están siempre relacionados con estas cosas que nos preocupan a todos. Y ahora vamos a poner un tema que se llama Hay que seguir andando, porque hay que seguir andando. Esto que estamos hablando Por supuesto. Es histórico, pero nosotros estamos presentes y vamos a seguir insistiendo. Es un tema que está interpretado por Víctor Heredia, Liliana Herrero, León Gieco, Teresa Parodi y algunos otros más. Así que en honor también a nuestra cultura popular, que también está tan presionada, tan dejada de lado por este gobierno, hay que seguir andando. ¿El Chino? Nos duele, amigo, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Las lágrimas corren el rostro, ellos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta. Resiste el hombre que está enjaulado, resiste el pueblo acribillado. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada, son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nuevo.
nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, con nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado. El pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, 1000 compañeros. Su sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando, hay que seguir andando más, hay que seguir andando. Hay que seguir andando, compañeros, hay que seguir andando que vamos a llegar. Y bueno, ahora les voy a leer algo muy pequeño, y después vamos a continuar con la entrevista. Acá hay un pequeño texto que dice: nuestros enemigos no nos han derrotado, sino que hemos caído víctimas de nuestras debilidades internas y con rigor de nuestras defecciones, de nuestro aburguesamiento. Un movimiento político cuyos dirigentes no estén dotados de una profunda moral, que no estén persuadidos que esta es una función de sacrificio y no una ganga, ese movimiento está destinado a morir. Pero claro, que debemos reconstruir nuestro movimiento con otra tónica, con otra moral. Entonces ahora solo queda resistir y organizar la vuelta. Juan Domingo Perón. ¿Qué tal? Queda bien para esta época, ¿no? Perón. Excelente. Siempre presente Perón. Bueno, y acá continuamos, le decimos a nuestros oyentes, y están acercándose ahora, que estamos con un invitado, que es Juan Francisco Soto, que él es constitucionalista, abogado, y que nos estuvo ampliando sobre el significado de los DNU y cómo viene desde la historia, ¿no? Desde la época de la Constitución de 1853, que tenía parte de la Constitución de Alberdi, parte que estaba copiada de Estados Unidos y otra parte de Inglaterra, que esa yo no la sabía, pero bueno, ya lo pueden escuchar cuando repitamos el programa. Ahora queríamos presentar un poco, preguntarle a Juan Francisco Soto, porque él además pertenece a FETIA y acaba de llegar de un viaje muy importante a China. Por eso yo les hablaba de la soberanía política y de la soberanía energética. ¿Por qué? Porque tenemos un especialista acá en el piso. Bueno, contanos un poco de este viaje que acabas de realizar y cuál es tu función acá en la Argentina, en Buenos Aires, además de tu
de que seas abogado constitucionalista, ¿no? ¿Qué otra cosa más te estás trabajando? Tengo el honor y el gusto y estar trabajando en una empresa binacional, que es un proyecto estratégico pensado por Juan Domingo Perón a su regreso en 1973. En 1974, con Stroessner, el entonces presidente de la República, la hermana República del Paraguay, firman el Tratado de Yacyretá para aprovechamiento de los altos de las islas de Yacyretá-Pipé. Es una empresa binacional sin fines de lucro. La única finalidad es el desarrollo regional y la integración de los pueblos, aprovechando la hidroelectricidad, el riego, la navegación, en el sentido de que tiene una esclusa de navegación, o sea, los barcos pueden cruzar la represa aguas arriba del Paraná, el mantenimiento del tramo de navegación y también el riego y el margen del Paraná, digamos, en el área de incumbencia de la represa. Este tipo de represa está hecho también a semejanza, como efecto espejo, de la otra empresa binacional regional de escala monumental, que es Itaipú, entre la República Federativa del Brasil y la República del Paraguay, que dicho sea de paso, Itaipú es la máxima generadora de hidroelectricidad al final de un año en el planeta Tierra. Supera a las de gran porte de la República Popular China, porque el diseño de ingeniería en la caída del agua está hecho de tal manera que se aprovecha el volumen y el empuje del agua genera más hidroelectricidad. De igual manera, volvamos a China. China, país que aprovecha todos sus recursos hidroeléctricos, las zonas montañosas, sobre todo del occidente de China, y la zona sur de China, pero este país colosal en este aspecto en el mundo, porque está empujando el crecimiento de la economía mundial. Claro. Al crecer la clase media china, ya son casi 890 millones de chinos considerados entre clase media alta y clase media baja, de clase media, que ese consumo está manteniendo activo el resto de la economía del planeta Tierra. Impresionante. Ahora, te interrumpo un segundo. Vos, ¿en calidad de qué hiciste este viaje? Un seminario que estaba propuesto desde China. Está propuesto desde China, está organizado por, patrocinado por el Ministerio de Comercio Nacional de China, MOFCOM, por sus siglas en castellano, así se lo conoce, y organizado por Power China Yunnan Engineering Company, una compañía de desarrollo energético, de desarrollo de ingeniería para proyectos energéticos, se llama Power China. Qué bueno. ¿Y vos fuiste como mandato o en representación? Fui auspiciado por el Sindicato de Trabajadores de Yacyretá. Es una beca que es 100% paga por la Cancillería china. Estaba destinado a hispanoparlantes, dictado por hispanochinos, sería claro, sino-hispanoparlantes. Claro, se complicaba mucho. Entonces, con traductores que nos iban dando charlas intensivas sobre el nuevo paradigma de energías renovables que tiene la República Popular China, porque tiene incluido el principio de ecología en una reforma constitucional que llevó adelante este gran presidente que tiene Xi Jinping, que incluye su semblante en su política, en su mandato, lo lleva al Partido Comunista, el Partido Comunista propone a la Asamblea del Pueblo y la Asamblea del Pueblo adopta una enmienda a la Constitución, que son los caracteres en política que caracterizan a Xi Jinping. Y allí está la iniciativa de la Franja de la Ruta, que es la integración de los pueblos de todo el mundo a partir de corredores de desarrollo terrestres y de integración. Que se llama la Ruta de la Seda. Claro, es la nueva Ruta de la Seda. La nueva Ruta de la Seda. Que es, imaginémoslo, aplicado a escala latinoamericana y con el paradigma de ecología incorporado en la República Popular China. Entonces tenemos en un acuerdo foro CELAC, porque ellos buscan la escala monumental también, son 1.200 millones de habitantes, en la CELAC somos 33 países, todo el Caribe, Latinoamérica, 700 millones de habitantes aproximadamente, entonces se pueden hacer proyectos a largo plazo pensados en escala continental. Imaginemos por un segundo establecer un nuevo corredor ferroviario de integración entre las grandes ciudades, pero estableciendo nuevos corredores de desarrollo desde el río Bravo al norte de México hasta Tierra del Fuego.
Esto es hasta donde exista voluntad política. Absolutamente. Porque como lo establece el acuerdo, por ejemplo, el paradigma es el acuerdo ruso-chino. Es de colaboración ilimitada. Colaboran en todas las disciplinas y órdenes que sean necesarios para garantizar el bienestar de sus respectivos pueblos. Dentro de este paradigma tenés el foro CELAC, República Popular China, donde no existe límite en qué se puede avanzar. Se avanza en la colaboración mutua que es ilimitada. Entonces nosotros decimos, necesitamos industrializarnos, te vendemos soja, trigo, y se llevan algunos minerales y sin procesar, pero ustedes nos garantizan infraestructura básica para garantizar el desarrollo de toda Latinoamérica, no de una parte. Entonces decimos, queremos centrales nucleares, queremos nuevas represas hidroeléctricas que están subaprovechadas, por ejemplo, Corpus Christi, que es una nueva yacyretá de 20 turbinas tipo Kaplan, yacyretá. ¿Eso está terminado? No se arrancó nunca Corpus Christi. Está pensado hace 60 años. Sí, porque la conozco de nombre, pero... Está a la altura de la mitad de la provincia de Misiones con el Paraguay, en un accidente geográfico que se llama Pindoí, y perfectamente lo podrían hacer este tipo de empresas, Power China, Gesouba y otras empresas que están trabajando con un volumen enorme, asociada a empresas argentinas y paraguayas, y hacemos una nueva represa y solucionamos el parque generador, pero más que eso, es aprovechar lo que es nuestro para el desarrollo de nuestro pueblo. Vos mirá qué importante y qué bien que veníamos con el tema de estar incluidos la Argentina dentro del BRICS, y que este gobierno que tiene cero de mirada hacia el futuro, porque no entiende nada, creo que no entiende nada, regala todo sin entender, salieron del BRICS, y la importancia que tiene en la relación con China, que ahora aparentemente tuvo que, aceptar algunas cosas por el tema de la deuda que tenemos, y que tuvo que decir, y ahora no sé, realmente va a ir una representante en nombre del gobierno, que ni me acuerdo el nombre, pero que es una persona que no sabe absolutamente nada de nada, no sé a qué va a ir allá. Pero tenemos acá, por suerte, muchos argentinos que tienen la capacitación, y lo importante que, este gobierno se va a terminar en algún momento, porque para eso estamos trabajando, para que democráticamente podamos elegir un gobierno que sea nacional y popular, y poder emprender estas cosas que vos nos estás trayendo, de los cambios que se están vislumbrando en ese otro mundo que piensa en la humanidad, pero piensa en una proyección para el bien de la humanidad. Exactamente, la leyenda es una humanidad compartida. Claro, porque no puede haber un grupo que se atribuye la conducción total, como ocurrió con esta involución político y humanista de Londres-Washington, que sobre todo Washington en algún momento del siglo XIX, con Roosevelt en la década del 30, la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos se lo debemos a él, en parte con Stalin o con el eje de los aliados. La URSS, Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, pero a partir de allí y del asesinato de Kennedy y de la financiarización del sector productivo, o sea, abandonar la industria para que unos pocos especulen con títulos y valores y bonos, y a partir de allí establecer grandes fondos de inversión como BlackRock, Occidente no tiene mucho por ofrecer en Argentina, y Milei no tiene inversiones. Está en un paradigma completamente equivocado. Si lo que proponía Milei lo proponía en la década del 50, capaz que venía una inversión, porque Frondizi establecía algo parecido. Establecía desarrollismo, que vengan muchas inversiones extranjeras y nos vamos industrializando a partir de las inversiones extranjeras. Pero eso era el paradigma del plan Marshall y del acuerdo de Bretton Woods, donde $1 valía 0,35 en onzas de oro y era convertible el dólar por oro. Pero eso se cortó en 1971. Están 50 años equivocados en su lectura del mundo. Por eso Javier Milei necesariamente va a terminar viajando a China. Karina Milei necesariamente va a terminar viajando a China, porque no les va a quedar más remedio que aceptar
cómo funciona el planeta hoy día, donde el sistema productivo está en el eje asiático y el sistema especulativo financiero en el cuadrante noroccidental. Sí. Ahora, qué importante esto de que usted, ¿cuántos más fueron desde la República Argentina? Fuimos 4 en este viaje para energías renovables y remodelación de pequeñas hidroeléctricas para toda Latinoamérica. Qué importante, cómo me alegro que se sigan capacitando, la verdad que los felicito a todos los que están haciendo este trabajo. Y era un poco para hablar, ¿qué significa soberanía? Porque tenemos pocos minutos. ¿Qué significa soberanía energética para el pueblo común? Decirlo así fácil. Soberanía energética es la capacidad que tiene un pueblo de planificar a largo plazo el aprovechamiento y desarrollo de las capacidades tecnológicas para gozar de accesibilidad a la electricidad a una tarifa razonable, justa y razonable, acceso al gas justo y razonable, y que los parques de generación eléctrica se puedan distribuir a sectores para industrializar con tarifa baja, utilizar en Argentina tarifas bajas de electricidad para que existan parques industriales competitivos, y lo mismo con sectores de gas a domicilio o gas para desarrollo industrial. Estamos en condiciones de poder hacer Estamos todo en eso, sobradas condiciones de hacerlo. tanto técnicamente como... Hay que hacer transporte y distribución del tendido eléctrico. Nuestro déficit está ahí. Este transporte y distribución se puede comenzar mañana en asociación con empresas públicas y privadas, incluso privadas no argentinas, y públicos, pero la parte mayoritaria la tienen que tener el Estado Nacional en conjunto con las nuevas empresas chinas que quieren hacer transporte y distribución en la Argentina y solucionar los cortes de luz. Porque el problema hoy día la urgencia son los tendidos de distribución, porque nosotros tuvimos contratos leoninos en la época de Menem, concesiones a 92 años, donde es mejor hacerle juicio al Estado de Nueva York que invertir. Entonces, con esa lógica de la especulación en Nueva York con un juicio, o invertir acá de Sur o Edelap, triunfaron los juicios y la especulación, y no se invirtió en el tendido de distribución. Algo parecido a otra escala ocurre en algunas provincias, y también la falta de ausencia de Estado nacional, porque hay provincias que no son autosuficientes para el desarrollo de la infraestructura estratégica. Lo tiene que hacer el Estado Nacional, como ya lo hizo con agua y energía antes de los años 90. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Para llegar a esos y ese es el otro drama de la reforma lugar. del 94, que murió el Estado Nacional, que arranca a morir en 1989 con la caída del muro de Berlín, con los decretazos de Menem. Ahí estamos. Quiere decir entonces, yéndonos un poquitito del tema, faltan 3 minutos. Tenemos 3 minutos. Escúchame, el tema de los aumentos que están haciendo ahora sobre el tema tarifario, el tema de la energía, esto se puede revertir si se hace otro tipo de política energética. Se puede revertir si hay voluntad para llevar adelante proyectos de tendido de alta tensión, media tensión y distribución de electricidad. Sobre todo en el AMBA, como se dice. Sí. Porque la zona sur creció. El problema es la distribución. Es la distribución, la inversión para la distribución. Porque la calidad humana también cambió. No hay carrera de servidor del servicio público de electricidad. Lo que hay es una tercerización para cuadrillas que van y levantan el cable. Esto es muy importante. Entonces, pero más allá de los recursos humanos que son atacados, los trabajadores, el punto es que se tiene que definir un plan de inversión. El problema es el marco normativo que tenés, que todavía es heredado del juicio al Estado de los años 90. Entonces tenés que buscar la manera. No es fácil de resolver, pero si hay voluntad política, se establece el marco de inversión. Por ejemplo, un acuerdo que podría hacerse ahora es la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, establecer un acuerdo con 1 o 2 compañías de la República Popular China para tener un plan de contingencia o de inversión a un año, que esto ya existe, en el segundo cordón conurbano bonaerense, que es mejorar la calidad del transporte y distribución de esa infraestructura. Ya se comenzó en parte. Esto viene de la gestión del Frente de Todos. Pero con ese mismo espíritu, establecer transporte y distribución en los nuevos tendidos. Y a nivel
Del país. Y a nivel del país. Vos me estabas diciendo, ya nos vamos, pero vos estabas diciendo que va a haber una charla muy importante. ¿En dónde? Pasanos. En Posadas va a haber una Posadas. charla organizada por la Federación de Trabajadores de Energía de la CTAT, donde se va a hablar sobre Argentina, la defensa de su soberanía, esto de la soberanía energética, soberanía fluvial, es en la costa del Paraná, a muy pocos kilómetros de la represa de Yacyretá. Va a estar el presidente de la Asociación de Trabajadores de Yacyretá, Sonia Melo, Pedro Guasiesco y Jorge Tayana. Ah, buenísimo, buenísimo. Vos vas a viajar. Espero estar allá, así Bueno, pasado pasame mañana. después el flyer, así lo difundo a las redes, lo publico Dale, en el dale. Facebook. Y bueno, la verdad que me encantó que estuvieras. Tenemos que hacer otros programas, ¿viste? Con Porque todo gusto, es siempre mucho, a disposición. Es mucho material y muchas cosas que nos dijiste que hay que repetirlas para poder conservarlas en la memoria. Para mí un honor estar en tus programas, Raquel. Gracias, Juan, gracias, Juan. Bueno, ahora nos vamos a ir despidiendo. Hay muchas cosas que van a pasar, que pasaron esta semana. Estamos muy preocupados por el tema de los hospitales, lo que está pasando, pero lo dejamos para el programa que viene. Ahora nos vamos con ¿Por qué cantamos? Que este es un tema, es un ícono de Mario Benedetti, y cantado por Nito Mestre, Celeste Carballo y Juan Carlos Baglietto. Nos despedimos con eso hasta el lunes próximo. Saludos para todos. Venceremos, compañeros, venceremos la derrota. Venceremos. Venceremos. Nos vemos el lunes.